La fe proféticamente. Hay que anotarlo así, la fe proféticamente. Parte 5. Y en esta parte damos gracias al Espíritu Santo que nos da revelación de su palabra. Amén. Que nos edifica, que nos da buen pan. Amén. Y en esta parte, la fe profética se afirma en lo que Dios ya es, no en lo que nosotros sentimos. Mucha atención a lo que estamos hablando porque es muy importante romper ese esquema de la fe religiosa que muchos teníamos hace unos meses. Le repito, la fe profética se afirma en lo que Dios ya es, no en lo que nosotros sentimos. Uno de los grandes conflictos es que la mayoría de creyentes empezaron a depender más de su parte emocional en lo que sentían que en lo que Dios es realmente en nuestra vida. De hecho, tenemos un punto de partida que la fe es esencia del Señor. La fe es el mismo Espíritu Santo porque de Él emana eso. Es fruto de Él. Eso no es ni de nosotros. No es una simple palabra, sino que es la misma esencia del Señor en nosotros. Es Cristo en nosotros. Y es ahí donde muchos, pero muchos han fallado. La parte sentimental lo único que origina es una inestabilidad en lo que Dios ha prometido. Pero si nos afirmamos en Cristo, en el fruto del Espíritu Santo, nuestra fe se va a mover como se mueve en el Espíritu Santo y se mueve firme de una forma madura y de una forma profética. Todo lo que el Espíritu Santo está firme, todo lo que el Espíritu Santo habla, lo habla de una forma madura y todo lo que el Espíritu Santo habla, lo habla de una forma profética. Él es el único que trasciende en su forma de hablar. Y si nosotros estamos en Él, vamos a tener que comprender lo que Él es. A veces solo tenemos una parte del texto y decimos que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de quién? Conocimiento del Altísimo. A veces nos quedamos con el Logos, pero no conocemos al que inspiró el Logos. Y eso le pasa a mucha gente de afuera y a mucho cristiano hoy en día. Así es de que la fe profética no depende de las emociones, porque nuestras emociones son muy fluctuantes. Hoy están bien y mañana. Hoy estamos en una situación difícil y le decimos, Señor, estoy pasando una situación financiera difícil, pero si tú me bendices, ¿qué decimos? Cuando estamos en una situación financiera y sabemos la verdad, ¿qué le decimos al Señor? Señor, si tú me bendices, te prometo que voy a ¿qué? Que voy a diezmar, que voy a ofrendar. Pero cuando nos llega el dinero, nuestras emociones, como son tan fluctuantes, ya no piensan en la promesa que hicimos al Señor, sino en las necesidades que tenemos. El arriendo, los servicios, la ropa, el mercado, en fin, cantidad de locuras que nos sacan de la verdad y nos sacan de lo que nos corresponde hacer en el Señor. En cambio, la fe profética nos afirma en las verdades del reino, las verdades eternas. El Señor no miente, el Señor no cambia. Miremos el pasaje de segunda
a Corintios 13, 5. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Segunda a Corintios 13, 5. Examínense. Esto es muy importante. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Cristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si las personas no están en Cristo, su fe no es genuina, es reprobada. Pero si realmente nos examinamos y sabemos que tenemos una relación con el Espíritu Santo, que estamos en Cristo verdaderamente, que Él es nuestro Señor, no solamente por ser nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida, nuestra fe es genuina y es aprobada por Él. Hoy en día mucha gente en cualquier situación se le dice tranquila o tranquilo, crean ese, y lo primero que dice, no, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿O en quién? Tienen fe en cosas, o tienen fe en el dinero, o tienen fe en su riqueza, o en su trabajo, o en su profesión, pero no tienen la fe genuina que es Cristo mismo. Él es mi Señor, yo confío en Él plenamente. Yo no debo de proclamar solamente una palabra, no, yo tengo fe. No, es que yo tengo a mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi justicia, Él es todo para mí. ¿Estamos? Porque a veces no lo entendemos. Hoy en día la iglesia en general, y lo hablo porque el Espíritu lo revela, la iglesia en general habla más de que es una lámpara. Y bíblicamente las lámparas necesitaban ¿qué? Para funcionar, aceite. Pero el problema es que la mayoría de cristianos, la mayoría de la iglesia del cuerpo de Cristo, creen que son la lámpara, y la lámpara todo el mundo la puede ver, pero no pueden ver el aceite. Y lo que más nos debe interesar a nosotros es el aceite que tenemos nosotros para seguir iluminando. Porque la luz es lo temporal, lo que los demás ven en nosotros. Ven que oramos, leemos la Biblia, ven que nos congregamos. Ven que de pronto, por ahí de vez en cuando se nos chispotea, predicamos de Cristo. Pero otra cosa es el aceite que hace iluminar esa lámpara. ¿Cómo está nuestro aceite? ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Porque si la relación con el Espíritu Santo está mal, el aceite escasea. Y algún día la lámpara se apaga. Que el Señor nos guarde en su gran amor y misericordia de esas cosas. Hebreos 11:6, lo recitamos, lo sabemos, mejor dicho, se lo aplicamos a muchas personas, pero no nos damos de cuenta la esencia que tiene este texto. Sin fe es imposible, y nos quedamos ahí. No, sin fe es imposible agradar al Señor. Pero lo que sigue es la esencia del texto. ¿Y qué sigue? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Porque es necesario, es vital que el que se acerca al Señor crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esa es la esencia. La esencia es Cristo mismo, que si yo le busco, yo le voy a encontrar, y si yo le encuentro, Él va a galardonar mi búsqueda, porque Él sabe que yo estoy confiando plenamente en Él. Nosotros debemos de confiar plenamente en Cristo, en todo. Tenemos una dolencia, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pensar en la farmacia, pensar en la pepa, en la inyección. ¿Es lo primero que tenemos que pensar? Yo creo que no.
lo primero que yo tengo que pensar es que la palabra del Señor dice claramente en Isaías 53 que Él llevó ¿qué? Todos nuestros dolores. Y cuando yo creo que Él es el Señor y que gobierna sobre mi vida, si yo creo verdaderamente en hombres, por eso no los voy a consumir, no los voy a destruir. Mi deseo es que todos alcancen salvación. Ese es el buen deseo del Señor. Pero ¿será el mismo deseo de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Porque hay muchos que no desean eso. Hay muchos que enjuician, hay muchos que dicen, no, ese ya no sirve, ese ya es el demonio, ese es el diablo mismo, ese es el lobo rapaz, ese ya está condenado. Eso le corresponde al Señor. Pero si yo pensara un poquito como Cristo piensa, yo diría, el Señor pagó un precio tan alto por toda la humanidad, que yo necesito ver que toda la humanidad se vuelve al Señor. Ojalá pensáramos así. No importa, veo a la prostituta vendiendo su cuerpo, veo al borracho dañando su cuerpo con alcohol. Yo lo puedo ver porque es la realidad delante de mis ojos naturales, mi parte emocional. Pero si yo entro en la verdad y en la mentalidad de Cristo, yo empiezo a verlos diferentes. Ahí hay una mujer tremenda para el Señor, ahí hay un varón tremendo para el Señor. Si pensáramos como Cristo piensa, Colombia ya hubiese sido ganada para Cristo hacía rato. Pero el problema es que la misma iglesia no tiene todavía la mentalidad de Cristo y se la pasa dañando con su mente y con sus palabras el propósito de Dios. Y yo creo que el Señor no murió y resucitó entre los muertos por chiste, sino porque Él ama lo que creó. Él ama lo que creó. Y si Él lo ama, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? No seamos piedra de tropiezo para nadie. ¿Estamos? A veces los mismos papás se vuelven piedra de tropiezo para los hijos. En vez de ayudarlos, corregirlos, edificarlos, enderezarlos, mi hijo no es por acá, mi hijita no es por allá atrás, se ponen a enjuiciarlos y a hablarles de juicios de Dios y que si no hacen, entonces Dios los va a mochar. Yo he visto hace unos años dentro del legalismo, papás maldiciendo a sus hijos. No, si usted no obedece al Señor, si usted no va a la iglesia, Dios hasta lo corta. En su legalismo, cuando por las palabras que soltaron, murieron los hijos, ahí sí reaccionaron. O sea, una cosa loca. Yo cuando entré al evangelio, hasta un muchacho, me acuerdo mucho, me invitaron a una cena de parejas, y yo fui a la cena de parejas, y esa misma noche nos sentaron, pues como eran bastantes personas y pocas mesas, nos tocó como 15, 18 personas así, como en óvalo. Y dentro de ese óvalo, pues yo era nuevito y no entendía casi, escuché lo que decían. No, es que lástima que el Señor use tanto al de la batería y esté tan joven, pero él va y toca en la congregación y después va y se hincha y después vuelve y el pastor no le dice nada. No sé, pero el juicio de Dios vendrá sobre ese joven para que cambie. Y así continuaron, sirvieron los platos, la vaina. Cuando escuché, no, pues eso es tremendo, ese muchacho está buscando es que Dios lo corte de una. Pues vaya y tengan que, por todas esas palabras, el muchacho tuvo un accidente y se murió. Se perdió un talento, se perdió un buen siervo del Señor, tal vez por la negligencia y las palabras de los mismos hermanos, dándole lugar al diablo en cosas porque no vieron las cosas como el Señor quería que las vieran. No llamaron las cosas como el Señor quería que las llamaran. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros veamos? No por vista, dice la Biblia. No por vista, sino espiritualmente.
y llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, ¿qué? Profética. Cuando vemos una persona que está llevada y declaramos sobre esa persona una palabra, ¿ustedes creen que no va a surgir algo? Claro, porque hay hermanos arruinados por los mismos hermanos, por su habladuría, su chisme. ¿Por qué iglesias se han acabado y se han secado? Por la misma feligresía de la misma congregación, porque no han ido los de afuera. Porque una iglesia puede que no crezca, porque los mismos hermanos, fuera de que no predican ni evangelizan, no, la iglesia no crece. ¿Y qué será el pecado? ¿Y qué será? ¿Y qué pasará? En vez de ponerse a evangelizar y llenar las sillas. Esta mañana quedé sorprendido allí. Yo digo, Señor, pero son idólatras y todo. 7:30 de la mañana. Todos en un parque, si no estaban 200 personas con los ídolos ahí, 7:30, y esta gente es que no trabaja. Todos, pero todos metidos allá alabando. Yo decía, todas las sillas afuera. Yo decía, Señor, pero esto ni la iglesia cristiana lo hace. Una locura. La iglesia cristiana distraída en sus asuntos. Y todos los que nosotros criticamos están alabando, están leyendo Biblia, están en asuntos equivocadamente o locamente, pero ahí están. Pero como que nos dan ejemplo. Ojalá eso sirva de ejemplo. No es cuando el hombre quiera, sino cuando Dios llama. Ahorita hay mucha crítica, hay mucha cosa loca, mucha profecía, de todo están hablando. Lo único es que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Que se salvó o no se salvó. Que si está ahorita alabando por allá en las moradas eternas o si está quemándose en el infierno, no lo sé. Eso le corresponde al Señor. Pero que el Señor tiene misericordia, tiene misericordia. Porque su misericordia es para siempre. Amén. Eso es maravilloso. Que Dios guarde más bien a todos los pastores de estar hablando bobadas del tema. De la misma iglesia. Porque ya unos ya lo condenaron. Y como Dios no cambia, mis hermanos, pues la fe tampoco. Si la fe viene del Espíritu Santo y Dios no cambia porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿la fe cambia? No cambia. La fe es la misma. Pero si estamos centrados solamente en Él. Como otro punto, los sentimientos son reales porque Dios los puso en nosotros para poder sentir, experimentar. Pero no gobiernan nuestra fe. Podemos sentir tristeza, podemos llorar, podemos sentir alegría, temores, pero eso no puede gobernar la fe. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a adulterar, escúchenme bien. Si nos dejamos llevar por las emociones, vamos a adulterar la palabra del Señor. La palabra adulterar significa ¿qué? Cambiar la verdad por la mentira. Dios está diciendo una cosa y nosotros por nuestros sentimientos cambiamos las cosas, las acomodamos a nuestro sentir, a lo que vemos, a lo que oímos y resultamos caminando en mandamientos de hombres. Lo que sentimos, lo que vemos, lo que hablan, pero no hacemos caso a la verdad que el Señor dejó escrita para nosotros. Si el Señor lo dijo, así es.
Si prometió algo, las promesas en Él son sí y amén. Pero sentimentalmente, hoy decidimos servirle al Señor. Pastor, cuente conmigo, voy con todo este año 2026, es mi año. Eso me dijeron el 31, como a las 11 de la noche. Al día de hoy estamos a 12, a 14 y no aparecen. No. Y pregunté, ¿el domingo estuvo tal persona? No. Hoy pensé que tampoco. Entonces, ¿a quién le prometió? Se prometió a sí mismo, porque... Y engañoso es su corazón, lo engañó y no ha aparecido por acá. Familias, no, este año va a ser el cambio. Le dije, pero si el cambio va a ser como el del gobierno de Petro, terrible. Y de igual manera, al día de hoy tampoco está aquí. Porque engañoso es el corazón del hombre. Y cuando el hombre se deja gobernar por sus sentimientos, opacan la fe y adulteran la palabra, pero creen que están bien. Y entonces cuando el Señor dice, oh, adúlteros, entonces, uy, no, es que se está acostándose con una vieja, o esa vieja con ese man. Hay más de un adúltero, porque no quieren caminar en lo que está escrito, sino en las mentiras de sus sentimientos. Qué terrible, ¿no? El corazón siente, pero no discierne. Por eso la gran mayoría de hermanos, ¡ay, pastor, tengo un sentir! Bueno, uy, cuidado con ese corazón engañoso. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No hay otra forma. Por eso hay que tener tanto cuidado en todo lo que hoy en día predican, hablan, y ya hablamos de ese tema. Otro punto, Jesús caminó afirmando, o más bien afirmado en lo que el Padre era, no en lo que él sentía. La fe de Jesús estaba afirmada en la voz de su Padre. Lo que él hablaba, eso hacía. Dice, lo que mi Padre hace, yo lo hago. Lo que mi Padre dice, eso yo lo digo. Él trabaja, yo trabajo. Su fe estaba afirmada solamente en él. Por eso en el Getsemaní, Mateo 26:39, Padre mío, no sea como yo quiero. Porque Jesús sabía que sus sentimientos estaban interfiriendo, sino como tú. Doblegó sus sentimientos porque la fe estaba gobernando realmente. Y es allí donde nosotros, los jóvenes hoy en día, tienen que tener carácter y estar parados allí en Cristo. Los varones, las mujeres, parados en Cristo realmente. De lo contrario, seguirán fluctuando de aquí para allá, seguirán rezando, orando, haciendo plegarias que realmente no hacen comunión ni efecto en el ámbito espiritual. Creo que es una canción, o me parece que se predica el asunto. Dios no rechaza oración. Hay una canción. Dice, miren la herejía que cantamos a veces. Que Dios no rechaza oración. Busquen la Biblia. Tarea. No, tarea. Dios no rechaza oraciones. Y examine la palabra a ver si es verdad. Porque según lo que yo veo, sí. Bueno, ya les estoy adelantando la tarea, ¿no? El desarrollo ustedes lo hacen. Pero hay que tener cuidado con eso. Jesús no negó el dolor que sentía. Afloraron sus sentimientos.
pero demostró el carácter de su Padre. Señor, como tú, no como yo, sino como tú, y punto. Que se cumpla lo que se tiene que cumplir, y de hecho se tenía que cumplir. Como otro punto, la fe profética se ancla en la verdad, no en la percepción. Juan 17, 17, tu palabra es verdad. ¿Qué más dice allí en Juan 17, 17? Los que tienen Biblia, nueva traducción. ¿Qué dice? Juan 17, 17. Qué maravilloso, ¿no? Tu palabra es verdad. Haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En ese mundo hay mandamiento de hombre, pensamiento de hombre, filosofías, herejías, estratagemas, cantidad de locuras que no edifican al pueblo de Dios, pero que muchos siguen caminando tras todo eso. La fe profética, mis amados hermanos, no vive bajo percepciones espirituales temporales. Sino en lo que dice Juan 17, 17, la palabra del Señor es eterna, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad en Cristo es eterna. Y si nosotros nos anclamos allí, vamos a permanecer en esa verdad y vamos a ser inconmovibles. Hay muchos que se dejan mover fácilmente y empiezan a colocarle un espíritu de confusión. No coma cuento de lo que le dice la gente, escudriñe la palabra. Hasta lo que yo predico acá, yo les digo, hermanos, anoten, por eso les exijo un cuaderno, hermanos, anoten. Miren la palabra, escudriñen lo que se predica, porque es por su vida, es por su bien, y también por el mío, porque eso nos ayuda a crecer. Pero eso de que yo vengo muy receptivo, muy chévere, no, yo retengo todo. Ahí a la salida, con una llamada o una deuda, el diablo le quitó todo de su cabeza. Pero ojalá aprovechen todo lo que el Espíritu de Dios nos está dando y anoten, examinen, indaguen, investiguen, profundicen. Que se encuentre una iglesia madura, jóvenes maduros, jóvenes que sepan verdaderamente palabra de Dios. Todos los cantores deben de conocer la Biblia perfectamente. Uno de los requisitos para que un levita estuviera adorando o cantando al Señor, ¿cuál era? ¿Dónde están los de la alabanza? Uno de los requisitos. Y es más, no era uno, era el requisito principal para poder cantar. ¿Saben cuál era? Conocer la Torá. Si no conocían la palabra, no podían participar. Porque la palabra es la que les da autoridad en el talento que tienen para ser adoradores del Altísimo. Si un adorador, si una persona que canta alabanzas no conoce de palabra, sencillamente es un cantor en un altar,
como cualquiera del mundo. Por eso, cuando una persona toca, con el conocimiento, tiene una autoridad en el ámbito espiritual y la atmósfera cambia. La atmósfera cambia. Eso es como cuando, para que ustedes también entiendan esto, el altar no es para cualquier persona de la congregación. Yo sé que ustedes, uy, ojalá pongan a predicar al hermano Edward. El pastor se pone aburridor, a todos lo vemos al mismo calvito allá. ¿No? Es que el altar no se creó para subir a cualquier hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no, estudien en la Biblia a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Pero hay que tener mucho cuidado con esas locuras que se le mete a la gente por percepciones o enseñanzas equivocadas, falsas, que toca subir a cualquier persona que hable qué. Primero debe tener una asignación de parte del Espíritu Santo. Lo primero, tener una relación verdadera con el Espíritu Santo. Lo segundo, una asignación de parte del Espíritu Santo. De lo contrario, no va a fluir nada. Y debe obviamente conocer muy bien las Escrituras. Por eso hoy en día encontramos altares llenos de tantas herejías, filosofías de hombre, herejías, métodos, encontramos de todo, menos autoridad en la palabra. Que el Señor nos guarde. Amén. Otro punto, lo que Dios es, sostiene la fe cuando todo falla. Lo que Dios es en tu vida es lo que te va a sostener cuando todo falla, cuando tú la embarras, cuando tú faltas, cuando tú te resbalas, cuando tú no entiendes, cuando tú te desvías del camino. Porque a todos nos pasa eso. En la Biblia está escrito: ninguno en ninguna nación, siendo creyente, se va a salvar de cosas que están establecidas en la palabra. En el mundo tendréis tribulación, todos pasaremos tribulación, angustias, persecución, deshonra, todos de una o de otra forma, sea en el trabajo, sea con la familia, con la mujer, los hijos, el amigo, la amiga, con quien sea. Pero si estamos sostenidos por el Señor, Él no falla. Él no falla. Y Él vuelve y nos recoge y nos pega una sacudidita, nos desempolva y bueno, mijo, siga el camino. Como cuando los niños empiezan a caminar y a gatear y bueno, no, levántese y hágale. O va por un andén ya a los 5 o 6 años y se azota y se raspa. Bueno, hágale más bien, y uno lo ayuda a levantar y lo sacude y le echa saliva en la herida y siga caminando. Así es el Señor. El Señor lo que quiere es que aprendamos ¿a qué? A caminar. Pero hay muchos que no quieren caminar. Se quedaron mirando la raspadita, la herida. Se quedaron echándose saliva ahí, viendo cómo sale la costra, comiéndose la costra. ¿Cuántos comieron costra? Sabrosa, ¿no? No, comieron que no se quitaba la costra. Bueno, si otros comen mocos. No. Hay muchos niños que comen moco. No sé a qué le sabe, pero bueno. Pero debe saberle algo. Para otros, gas. Hebreos 13:8. Cristo es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos. Si el Señor sostuvo a Adán y a Eva en un error tan garrafal a nivel de creación, si el Señor sostuvo a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, al mismo Saulo, al mismo Judas, a todo. Sostuvo a los que no alcanzaron a ver la promesa. Sostuvo al que estaba al lado en su sacrificio y muerte. ¿Cómo no va a sostener a su iglesia? ¿Cómo no nos va a sostener a nosotros? Por eso cuando estamos en Él, estamos bajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo sentimental, los temores, las angustias, las tristezas, todo eso. Esa paz sobrepasa todo eso y guarda nuestra mente y nuestro corazón en Él, en Él. Entonces caminamos quieta y reposadamente y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. En todas las situaciones donde Dios nos coloque y tú tengas la paz del Señor, la verdadera, tú andas tranquilo, tranquila, no te angustias, no te abates, no eres conflictivo, conflictiva, sencillamente analizas las cosas en lo natural, disciernes espiritualmente lo que está pasando, que se mueve y sencillamente el Espíritu Santo empieza a gobernar, a direccionar, qué hacer de una forma sabia, de una forma inteligente, con una estrategia divina, y el Señor empieza a movernos de una manera diferente a lo que se mueve este mundo. Maravilloso, ¿no? Hermoso. Dios es Dios. Él es único, incomparable. ¿Cuántos lo aman? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y saben qué dijo el Señor? Si me amáis, obedezcan chinos, obedezcan pelados. Si me amáis, guarden la palabra, esfuercen, examínenla, estudienla, apréndanla, mediten en ella de día y de noche. No, se lo voy a dejar para el domingo. Amén. Otro punto, la madurez espiritual se manifiesta cuando la fe ya no depende de las emociones. Escuchen bien esto. Por eso es que hay gente tan inmadura en las congregaciones. Líderes totalmente inmaduros y manipuladores. Y aún ministros, lo digo con cierto temor, hay ministros también inmaduros. Y la madurez espiritual se manifiesta, pero cuando la fe ya no depende de las emociones. Segunda Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no dependemos de lo que vemos, porque lo que vemos transmite a nuestras emociones y sentimientos algo y nos hace caminar o cambiar o titubear o alegrarnos o llorar, no sé, cantidad de cosas que pueden suceder, pero la madurez espiritual se manifiesta cuando nuestra fe está en Cristo, no en nuestras emociones.
En nuestras emociones prometemos y prometemos y prometemos y prometemos y prometemos. ¿Y qué pasa luego? Nada. Pero una persona que su fe está anclada verdaderamente en Cristo, es tan madura que dice: lo que yo prometo, lo cumplo. Tenemos que volver a la autoridad y poder de la palabra. Que si nosotros decimos sí, sea un sí; si decimos no, sea un no. Que si vamos a hacer un negocio, seamos legales, digamos: no, yo dije que sí, así va a ser. Anoche ya me estaba arrepintiendo de algo, porque aconteció algo y cobré muy poquito. Y yo dije: no, pues cobré muy poquito. Dije: no, pero de verdad eso no. Pero al final el Espíritu me inquieta y yo digo: no, yo ya di mi palabra y punto. Perdí, pero di mi palabra y mi palabra se sostiene. Y el enemigo me seguía colocando hoy, pero muy poquito. Pero gracias al Señor me recompensó y no fue poquito, antes fue mucho. Amén. Y lo doy como testimonio de lo que Dios hace. Ahí por encimita les dejo el testimonio. Pero cuando tenemos una fe madura, caminamos, escuchen bien, sin señales. Porque las señales son para los incrédulos. Caminamos sin confirmaciones. Imagínense ustedes, Abraham diciéndole a su familia: hey familia, pónganse a orar, Lot, por favor, ayúdenme, todos a orar, entremos en ayuno, Dios me habló, tengo que salir. ¿Ustedes creen que la familia deja ir a Abraham? No lo dejan. Lo primero: uy, no, sentí de parte de Dios, Abraham, que no tienes que salir. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Estás loco? Abraham sabía una asignación, el Señor le dio una asignación y él salió. Él no se puso a preguntarle a nadie, él salió en obediencia a la voz del Señor. ¡Qué maravilloso! Pero hoy en día la gente busca: no, voy a esperar que Dios me confirme, que me confirme, que me confirme, que me confirme. Se vuelven todos sensoriales. Y empiezan a suceder cosas que parecen confirmación y uno: ¿será que no? Mejor otra confirmación. Hay gente que dice: la tercera confirmación, con esa es. Bueno, gente que está fuera de la fe verdadera. Pero nosotros caminamos seguros en la fe del Espíritu Santo. Amén. Otro punto: cuando la fe se afirma en quién es Dios, hay reposo. Cuando tu fe es verdadera, genuina, tú estás completamente tranquilo y tranquila, y eso es demostrable. Todos sabemos el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Y esto de estar quietos es estar reposados. Yo reposo en el Señor, descanso en Él, conozco cómo obra el Señor, qué es lo que hace el Señor, camino tranquilo, camina tranquila, dando testimonio de que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros y que Él produce ese reposo en nosotros. Que hay deudas, sí, que hay problemas bancarios, sí, que hay que pagar arriendo, sí, que hay ciertas cosas, sí, o que hay mucha abundancia y no sé ni qué hacer, sí. Bueno, tantas cosas que pueden suceder. Pero mi reposo es Él. Entonces camino en el reposo de mi Señor.
Mucha gente camina en el reposo del sábado, pero no caminan en el reposo en su vida espiritual. El reposo, el Shabbat verdadero, es Cristo. Es Cristo en nosotros. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. A veces no lo entendemos, pero es maravilloso reposar en el Señor. Yo no sé si usted descansa en Él, o descansa en la quincena, o descansa cuando le llegó el negocio y le dieron su adelanto, porque hay muchos así. Yo también pasé por ahí. Yo andaba afanado, angustiado, cuando me decían de un negocio y me daban el 50 o el 60, ¡oh, qué alivio! Porque tenía la plata, pero ya cuando empezaba el proceso del trabajo como que se iba escaseando, yo, uy, no, y ahora, peor, y ahora esto no alcanza, y ahora esto, y cómo respondo, y si se invertía mal tapando otro hueco, no, eso era una locura. O sea, eso no era administración, era una locura. Hasta que el Señor me hizo entender que por 16 años que estuve trabajando con supuestamente mi empresa, era empleado. ¿Cuántos son gerentes de la empresa aquí? ¿Quién tiene empresa acá? Hermano, ¿quién es el gerente de la empresa? ¿Quién gerencia la empresa de ustedes? No, el Señor no es empleado de ustedes. ¿Quién es el gerente de la empresa que ustedes formaron? Ustedes. Ahí está el error. Ahí está el error. Porque si usted es gerente de su empresa, usted es empleado. Una empresa necesita empleados. El gerente está dentro de los empleados. Cuando nosotros entendemos los términos administrativos de la palabra y el Señor me dice, tú vas a formar una empresa, el Señor me está diciendo, te voy a hacer un administrador de mis bienes. Soy un administrador y como administrador no voy a ser empleado. Voy a recibir todo y toda dirección de parte del Señor y la voy a enfocar en la empresa. Y esa empresa va a tener gerente, va a tener jefe, va a tener supervisor, va a tener empleados. Por eso hay que entender la dimensión del reino. ¿Estamos? Eso lo puede usted ver fácilmente en la palabra. Por eso es que al Señor le encanta que hayan reyes en las congregaciones, príncipes en las congregaciones, porque son los que aportan riqueza, pero como todavía no hay un nivel de administración como reyes, entonces estamos caminando como empleados, teniendo empresa. Ya después, más adelante, podemos dar una charla más profunda del tema. Amén. Lo que pasa es que desprenderse de las cosas es complejo. Soltarlas es otro nivel. Pero cuando nuestra fe es verdadera en el Espíritu Santo, la soberanía del Señor nos hace entender que debemos guardar reposo, descansar completamente en Él en cualquier proceso de nuestra vida, cualquiera. Llámese bueno, llámese malo, llámese regular, tenemos que descansar completamente en Él. ¿Por qué? Porque en cada proceso el Señor dijo que con la prueba Él daría la salida. Él lo dijo. Yo ni me la invento, ni busco una llave, ni cómo abro o rompo a martillo esta vaina. No,
Señor, gracias por la prueba, gracias por el proceso. Yo sé que algún día me harás entender y sencillamente saldré como sale un hijo, por la puerta grande. Y esa puerta solo la abre el Señor. ¿Estamos? Cuando nuestra fe es Cristo. No es nada, ni sueldo, ni riqueza, ni dinero, ni hombres, nada. Solamente Cristo. Amén. Colóquese en sus pies. Dele gracias al Señor. Hay algo maravilloso que debemos de entender hoy. La fe, como viene del Señor, es legal. Escúchenme bien lo que voy a decir. Ojalá no se les olvide esto. La fe, como viene del Espíritu Santo, es legal. Y la fe sí reconoce nuestros sentimientos. La fe dice, ay, la fe en mi espíritu, dice, esta alma tiene sentimientos. Y la fe considera los sentimientos del hombre. Pero si es al contrario, si el alma gobierna por los sentimientos no se compadecen de la fe. La quieren matar, la quieren opacar, la quieren desanimar. Por eso mucha gente, y hablo de creyentes, anda de esa forma. Usted los ve emocionados a toda hora. Salen de un culto no edificados en la palabra, sino emocionados. Y su emoción opaca la fe que trajo el mensaje. Y realmente eso les pasa en un día y ya se les olvidó lo que aprendieron. No fueron edificados, fueron sencillamente en su emoción. Esa emoción fue la que gobernó, opacó la fe. Por eso cuando yo recibo un mensaje, yo le doy gracias a Dios por eso. Y cualquier hermano sabe, a mí me dicen, oiga, ¿qué es esto? Yo lo investigo hasta donde sea. Por algo me gradué como comunicador social. Yo lo investigo y lo investigo y lo investigo y busco, escudriño y hasta que el Espíritu me lleva a lo que es. Maravilloso es el Señor. Pero hay gente que no entiendo nada y se quedó ahí y peor. Y busca aquí, y busca allá y buscan fuentes equivocadas y peor. Mis amados hermanos, el gran problema de la iglesia... no, eso quedó para el domingo. Vamos a orar. Padre, te damos inmensamente gracias en esta noche. Honramos tu hermosa presencia, la presencia maravillosa del Espíritu Santo. En verdad nos deleitamos en ti, en tu palabra. Nos gozamos en ti, Señor. Y damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Y si estamos anclados en ti, esa verdad va a seguir fluyendo de una manera especial en nuestra vida. Gracias porque es la única que trae libertad al hombre. Es la única que afirma. Es la única que consolida. Es la única que nos hace caminar proféticamente, Señor, en todo lo que tú has hablado. Por eso te damos inmensamente gracias en esta noche, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.